Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga y lo guarde. El Señor, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y por eso le doy gracias a Dios por este día que me ha concedido y que le ha concedido a todos ustedes. Por este día de vida que me ha concedido para predicar su evangelio con denuedo y verdad. Y espero que sea Él hablando a través de mí. Le pido a Dios que, al Dios de Israel, al Dios y Padre de mi Señor Jesús, a mi Dios y mi Padre, que sea Él hablando a través de mí, que sea Él ministrando su palabra y que sea Él obrando en los corazones de todas las personas que me escuchen y vean. Le pido a Dios que me utilice en esta hora con poder y gloria para que su evangelio sea proclamado y su nombre sea glorificado, para que las virtudes de Cristo sean dadas a conocer a muchos y las perfecciones de Dios sean anunciadas. Lo pido todo en el nombre de Jesús, en el cual doy gracias a Dios por sus misericordias, por mantenerme vivo hasta ahora y por usarme con poder y gloria a mí, este instrumento inútil suyo que soy y este vaso de barro que soy. Pero gloria a Dios que le ha placido usarme para cosas honrosas. Le doy la gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, continuando con las predicaciones expositivas del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Un glorioso evangelio que me ha gustado mucho hasta ahora predicar. He aprendido mucho y el Señor me ha ministrado mucho por medio de él. Espero que a ustedes también, si están viendo la serie de prédicas, esta serie de prédicas les sea de mucha edificación. Mis prédicas las pueden encontrar ya sea por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, ¿verdad? O por mi Facebook, Lilvani Vilches, así me pueden buscar en Facebook y allí tengo todas las prédicas. Gloria a Dios. Bueno, como le iba diciendo, vamos a continuar con la predicación del Evangelio de Juan. Esta vez vamos a comenzar con el capítulo 11. Voy a tratar lo más posible, si el Señor me lo permite, de predicar hasta el versículo 19. Pero si veo que el tiempo, que me estoy alargando mucho y que el tiempo, bueno, que ya llevo mucho tiempo predicando, lo voy a dejar hasta el 12. Así que vamos a leerlo del 1 al 12. Y si veo que voy bien de tiempo, tal vez me extienda hasta el 19. ¿Ok? Vamos a leerlo. Vamos a leer Mateo 11, capítulo 11, versículo del 1 al 12. ¿Ok? Como venimos de ver muchas cosas interesantes, venimos de ver cómo mi Señor Jesús autoriza a los apóstoles a echar fuera demonios, a sanar leprosos, a resucitar muertos. Venimos de ver también cómo los envía. Venimos de ver los padecimientos de los apóstoles por causa de mi Señor Jesús, es decir, las persecuciones que iban a tener y también las guerras internas, es decir, las guerras que iban a tener los hijos de Dios con la misma familia, porque mi Señor dijo que no viene a dar paz sino espada, a poner a la madre contra la hija contra la madre, bueno, viceversa, al padre contra el hijo, a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces veo todo este conjunto de cosas
lo estamos viendo, ¿verdad? Lo vimos en los videos pasados. Podemos decir claramente, hermanos y amigos, viendo todo esto que les acabo de ver y de mencionar, que lo pueden ver en los videos anteriores, ya sea por mi canal, El Rincón de Dios, o por aquí por mi Facebook, por mi perfil, podemos notar algo. El evangelio de la prosperidad es una mentira. Es otro evangelio, porque si te estamos leyendo las escrituras y me han estado siguiendo los videos, estamos viendo los padecimientos de un verdadero Hijo de Dios. Estamos viendo los padecimientos de los verdaderos apóstoles. Estamos viendo que Jesús dijo: el que no cargue con su cruz y me siga no es digno de mí. ¿Cuál era la cruz? Ayer lo dijimos. La cruz son todas esas aflicciones que vamos a tener que sobrellevar y soportar a causa del reino de Dios. Esa es la cruz. La cruz que iban a tener que llevar los apóstoles es que la familia lo iba a despreciar, es que el mundo lo iba a aborrecer, es que lo iban a meter a la cárcel por Cristo. Esa era la cruz. Las aflicciones de ellos a causa de Cristo. Así como Cristo llevó nuestra cruz por voluntad del Padre, así mismo los apóstoles, ¿verdad?, llevan la cruz, o iban a llevar esa carga a causa de Cristo. Y así mismo nosotros a causa de Cristo tenemos que soportar, que sobrellevar, que aguantar estas cargas, ¿ok? A causa del Evangelio. El sufrimiento a causa del Evangelio es la cruz que tenemos que llevar si queremos ser dignos de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ¿ok? Y también vimos como Él dice claramente que el que pone su mano de lado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. No lo dice con esas palabras, pero eso es lo que quiso decir. Entonces, si quieren ver todo lo que dijo Jesús y cómo iba a ser la vida cristiana, porque Jesús Jesús nunca le mintió a sus apóstoles. Es decir, Jesús nunca le dijo a los apóstoles que viniera a Él, que lo iba a prosperar, que siempre iba a estar bendecido y victoria, que nunca se iba a enfermar, que nunca le iba a pasar nada malo. Él nunca le dijo esa clase de mentiras. Más bien Él le dijo que el que quiera más a su padre y a su madre, que a mí no es digno de mí. Claro, porque íbamos a tener que rechazar a la familia, los apóstoles, los hijos de Dios. Muchas veces vamos a tener que rechazar a nuestra familia por causa de la fe que confesamos, que tenemos, que queremos vivir. Si hay una oposición en nuestra familia y nuestra familia nos bota de nuestra casa, un ejemplo, a causa de Cristo, gloria a Dios. Pero no podemos quitar la mano del arado. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Por eso fue que usé esa cita bíblica. Pero mi Señor Jesús no la usó precisamente ahí. Pero esto es más o menos lo que Él quiere dar a entender, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar a leer porque son varios versículos y tiendo a demorarme. Que el Espíritu Santo me ayude a predicar esta palabra como siempre lo ha hecho a lo largo de esta serie de enseñanzas. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Ok? Y al oír Juan en la cárcel
Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y que veis. Oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres, y a los pobres les anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, ¿ok? Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver? ¿Qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto, digo, de los nacidos entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, gloria a Dios por su palabra, que sea Él añadiendo bendición y vida eterna a su palabra. En el nombre poderoso de Jesús, con la guianza del Espíritu Santo, voy a ir discerniendo la palabra versículo por versículo, como de costumbre lo he hecho. Ok. Versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. ¿Qué instrucciones le venía dando Jesús a sus 12 discípulos? Ya las vimos. Por ejemplo, Él les dijo que ni por camino de samaritanos, ni por camino de gentiles andéis, parafraseando un poco el texto, ¿verdad? Y después le dice: y solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús les instruyó a sus apóstoles que no predicaran el evangelio a los gentiles ni a los samaritanos, que fueran solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es una instrucción. También le dijo cosas como, por ejemplo: no llevéis cobre, ni oro, plata, ni cobre en su cinturón. O sea, que no llevaran dinero, que no llevaran dinero, porque Él era su proveedor, y porque el Dios que lo envió era su proveedor, y Él le iba a suplir todo lo que ellos le hiciera falta para predicar el evangelio, ¿ok? Y todavía le dice: no llevéis 2 túnicas, nomás llevar calzado, y lo manda de esta forma. También le da las instrucciones de a dónde se van a hospedar ellos, y le dice: bueno, cuando lleguen a una ciudad, escojan una casa de buen testimonio. Para haciendo un poco de esto, escojan una casa de una familia con buen testimonio, entren a ella, saluden, digan shalom, paz, la paz de Dios sea con vosotros. Si lo reciben bien y los tratan bien, alójense ahí, y la paz de ustedes quedará en esa casa. Si no lo reciben,
sálganse de ahí y su paz irá con ustedes. Estas fueron algunas de las instrucciones que Jesús dio. Obviamente también dijo que sanaran a los enfermos, limpiaran los leprosos, resucitaran muertos. Todas estas instrucciones Dios le dio a sus apóstoles, ¿ok? Después de haberle dado todas esas instrucciones, que ya vimos más a detalle, ¿verdad? ¿Okay? En los videos anteriores, se fue de allí a predicar en la ciudad de ellos. Se fue de allí con sus discípulos a predicar en la ciudad de ellos, es decir, se fue a Capernaum, se fue a la ciudad donde eran originarios sus discípulos, ¿verdad? A predicar, a anunciar que el reino de los cielos se había acercado, que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Dios por medio de él para alcanzar la vida eterna, ¿ok? Mi Señor Jesús siguió con la predicación del Evangelio, que era la obra que el Padre le había encomendado. Mi Señor Jesús, es cierto, el Padre también le había dado para hacer todas las sanidades que él hizo, gloria a Dios por eso. Pero lo que mi Señor Jesús, la centralidad del ministerio de mi Señor Jesús, no fue precisamente los milagros. ¿Por qué? Porque los milagros no convierten a nadie, hermano. Los milagros por sí mismos no logran que nadie se vuelva a Dios. La única que logra que la persona se vuelva a Dios y se arrepienta de sus pecados es la palabra de Dios, cuando es hablada de la forma correcta. El Espíritu Santo la utiliza para abrir el corazón de la persona. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es poderosa para alcanzar todo por lo cual mi Señor la envía, o Dios la envía. Entonces, por eso es que era sumamente importante, era más importante que Jesús predicara el Evangelio que hiciera milagros. ¿Por qué les digo esto? Aunque bueno, Jesús es el Mesías y él tenía que manifestar a su pueblo dicho milagro. Pero ¿por qué yo lo veo en particular como más importante? Porque miren, hermano, los milagros no salvan a nadie. Los milagros, como yo expliqué en la serie que hice de Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan. Si el milagro no te lleva a contemplar a Cristo como tu Señor y Salvador, como el ungido de Dios, como su unigénito Hijo, ese milagro no ha logrado nada en tu vida. ¿Por qué? Porque aunque el milagro se dé en la vida de alguien y esa persona, por así decirlo, se cure, digamos, de cáncer, si esa persona no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, tarde o temprano va a morir y va a ir al infierno. Entonces, si el milagro no te lleva a poner toda tu fe y confianza en Cristo, el milagro carece de sentido y de propósito. Cuando vemos el milagro, tenemos que buscar ver a Cristo, o sea, la gente tiene que ver a Cristo como su Señor y Salvador. Si no, ese milagro no va a ser algo bueno para la vida espiritual de la persona, ¿sí me entienden? En cambio, la palabra de Dios, cuando Cristo la dice, esa palabra tiene un poder que convence a la persona. Esa palabra es poderosa. Y esa palabra, cuando la escuchan los hijos de Dios, cuando la escucha un verdadero israelita, esa palabra transforma al hombre. Claro, tenemos ejemplos de los fariseos que ni por la palabra ni por los milagros creyeron en Cristo.
Pero eso es porque ellos no eran de Dios, Dios lo dice. Mi Señor Jesús te lo dice, ustedes no son de Dios. Si ustedes fueran de Dios, ustedes me querían a mí porque yo salí de Dios. Pero como no son de Dios, como no conocen al Padre que me envió, a mí no me conocen. Vuestro Padre es el diablo. Así que en esos casos, ni por la palabra, ni por las señales, vemos la conversión. Pero lo que quiero llegar es la importancia y la centralidad que tiene que tener el mensaje de Dios. La palabra predicada no puede faltar. Pueden faltar milagros extraordinarios. En un culto pueden faltar. No en todos los cultos se van a ver milagros extraordinarios. Pero lo que no puede faltar en un servicio es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque esa palabra es la que tiene el poder de convertir al hombre, de transformarlo, de redarguirlo, de hacerlo nueva criatura. Esa palabra guiada, movida por el Espíritu Santo, es la que puede transformar al hombre. Así que mi Señor Jesús se centraba en enseñar por todas las ciudades de Israel el Evangelio del Reino de los Cielos. Amén. Ok, dice, a enseñar y predicar en la ciudad de ellos. Esa era la obra principal que el Padre le daba. Enseñar y predicar. Porque como yo les vengo diciendo, muchos vieron los milagros de Jesús y ni aún así creyeron en él. Es más, los fariseos hijos del diablo veían los milagros y lo que veían era mal. Porque veían los milagros y decían que Jesús hacía los milagros por el poder de Beelzebú. Entonces, los milagros en sí no salvan a nadie. Los milagros son para que veamos la deidad de Cristo, para que veamos quién es Cristo y para que pongamos toda nuestra fe en él. Si no hacemos eso y solamente vemos el milagro exteriormente hablando, o lo que el hombre recibe, la sanidad exterior, y no contemplamos a Cristo como merece ser contemplado y como el Padre que lo envió quiere que lo contemplemos, como nuestro Salvador, Rey y Señor, y como nuestro Dios, entonces estamos perdiendo ese milagro. No nos va a hacer ningún bien, aparte de darnos sanidad temporal. ¿Ok? Gloria a Dios. Y digo sanidad temporal porque, por ejemplo, aunque Dios me pueda sanar de mi discapacidad, tarde o temprano me voy a morir, o me voy a enfermar de otra cosa. Y esa sanidad temporal, que fue un milagro de Dios, igualito me voy a morir, y si no tengo a Cristo, para el infierno voy. Entonces, por eso es lo que les quiero decir. Entonces, versículo, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos. Aquí hay algo muy importante. Al oír Juan, que ya estaba preso para ese tiempo, lo había puesto preso Herodes Antipas por petición de la hija de su mujer. No me acuerdo. Creo que se llamaba la hija Salomé y la mujer Heroí. Bueno, no recuerdo muy bien, ¿no? Pero ya Juan estaba preso por la petición de la hija de su mujer, creo que se llamaba Salomé la hija, porque Salomé le hizo un baile a Herodes, ¿verdad? Que lo deslumbró, y Herodes de boca floja le dijo que bueno, que él le daba lo que ella quisiera. Lo que ella quisiera, si ella pedía la mitad del reino,
eso le iba a ser concedido. Y la madre influenció a su hija, es decir, a Salomé, para que le pidiera a Herodes Antipas para que encerraran a Juan el Bautista y después lo decapitaron, ¿ok? Entonces, ya Juan el Bautista estaba en ese momento en la cárcel, es decir, ya estaba por ser decapitado, ¿ok? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista se le oponía mucho a Herodes y le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. No está lícito tener a esta mujer, a la mujer de su hermano. O sea, Juan el Bautista siempre lo confrontaba con su pecado y a Herodes no le gustó y lo metió preso. Aunque Herodes ciertamente tenía algo de temor a Dios, digamos algo, un poco, muy poco, pero tenía algo. Y él no quería matar a Juan, pero por lo que él declaró en su fiesta de cumpleaños, por lo que le prometió a su hijastra, él se vio obligado. Pero en fin, aquí está Juan el Bautista preso, esperando por ser decapitado. Y él al oír, ¿verdad?, lo que se decía de Jesús, ¿verdad?, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesús, de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Fíjense bien, al oír Juan los hechos de Cristo, muy importante la palabra Cristo aquí, porque recordemos que el propósito de Mateo, al escribir este evangelio, uno de los propósitos es que veamos a Jesús como el Mesías. Y la palabra Cristo en griego es ungido, que es lo mismo que decir Mesías. Entonces, Juan se está refiriendo, Mateo, intencionalmente Mateo aquí no dice los hechos de Jesús, sino los hechos de Cristo. O sea, ya Mateo, con poner esta palabra aquí, en ese versículo, está dando por hecho que Cristo es el Mesías, el ungido de Dios. Con solamente poner Cristo, ya Mateo nos está diciendo que Jesús es el ungido de Dios. ¿Ok? Los hechos del ungido de Dios. Le envió 2 de sus discípulos. Ok, ¿qué era lo que llegaba a los oídos de Juan? Bueno, a los oídos de Juan, que estaba preso, llegaba que Jesús sanaba enfermos, limpiaba leprosos, echaba fuera demonios. Todas esas cosas llegaron a los oídos de Juan en la cárcel. Y por eso él envía a 2 de sus discípulos a preguntarle ciertas cosas a Jesús. Vamos a ver qué le pregunta a Juan por medio de sus 2 discípulos a Jesús. Versículo 3, para que le preguntaren, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos otros? Fíjense bien. Juan le pregunta a Jesús por medio de sus 2 discípulos que si era él el que había de venir o esperamos otro. A ver, hermano. El evangelio no se ha predicado solamente en el Nuevo Testamento. El evangelio se viene predicando desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis 3:15, lo que se conoce como el protoevangelio, ¿verdad? ¿Qué vemos en Génesis 3:15? ¿Qué dice Génesis 3:15? Que de la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer, iban a ser uno que le iba a pisar la cabeza a la serpiente y esta le iba a morder el calcañar. Y esa simiente de la mujer que iba a lograr eso es Cristo, gloria a Dios, que fue el que le pisó la cabeza al diablo
y que le aceptó un golpe mortal. Gloria a Dios. Entonces, como podemos ver, en toda la Biblia, es decir, en todo el Antiguo Testamento, nos hace referencia a cada libro, a aquel que había venido. Cada profeta del Antiguo Testamento profetizó de Cristo, de aquel que había venido. Por eso que Juan dice, para preguntarle, ¿eres aquel que había de venir o esperamos otro? Claro, ellos lo sabían, los israelitas sabían que el Mesías venía, porque en el Antiguo Testamento fue declarado ampliamente por todos los profetas. Ya vimos Génesis 3:15, donde lo declara el mismo Dios. El mismo Dios de Israel declara eso, que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que le iba a pisar la cabeza a la serpiente y este le mordería que cañar. Si nos vamos, por ejemplo, un poco más adelante, con Moisés, ¿verdad? Deuteronomio 18:18. ¿Qué nos dice Deuteronomio 18:18? Que se iba a levantar un profeta a semejanza de Moisés, es decir, como Moisés. Y el que no oyere a este profeta iba a ser desarraigado del pueblo. Gloria a Dios. Ahí nos están anunciando a Cristo. El profeta Isaías anunció a Cristo. Todos los profetas anunciaron a Cristo. Entonces por eso que Juan dice, ¿eres tú el que había de venir? O esperamos a otro. Claro, porque los profetas ya lo habían anunciado ampliamente en el Antiguo Testamento. Juan sabía que había de venir un gran profeta de parte de Dios. Y eso es lo que le está preguntando. ¿Eres el profeta? ¿Eres aquel de que habló Moisés? ¿Eres aquel anunciado ampliamente a lo largo de todas las escrituras por el profeta Isaías y por todos los demás profetas? ¿Eres tú ese o esperamos algún otro? Esa es la duda de Juan. Esa es la duda de Juan, que si mi Señor Jesús verdaderamente era el profeta anunciado por Moisés, el profeta de profetas anunciado por Moisés y ampliamente anunciado también por todos los demás profetas. Esa era la pregunta que Moisés le estaba haciendo a Jesús por medio de sus discípulos. ¿Okay? Y bueno, mi Señor le respondiendo a Jesús le dijo, y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los mudos, los muertos reviven, los muertos resucitan, perdón, y los pobres se les anuncia el Evangelio. Fíjense bien, mi Señor Jesús le dijo a los discípulos de Juan, le respondió, y hacer saber a Juan, a su maestro, las cosas que están viendo y oyendo. ¿Cuáles cosas? Los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos son limpiados. ¿Ok? En pocas palabras, mi Señor Jesús le dijo, díganle a Juan lo que ustedes están viendo y están oyendo y están viendo, que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías dijo esto, fíjense bien, lo que dijo Isaías en su capítulo 61. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué le dice mi Señor Jesús a los discípulos de Juan? Que le digan a su maestro. Vayan a su maestro y ustedes le van a decir que lo que ustedes han visto y han oído.
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los demonios son expulsados y se le predica el evangelio a los pobres. Es decir, a los pobres de espíritu. Ahí voy a meterme un poquito allí. A los pobres. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Y a su maestro Juan, y díganle que las escrituras se están cumpliendo. Que todo lo dicho por el profeta Isaías se está cumpliendo. Que sus ojos están viendo todo lo que dice Isaías. Todos los milagros, todas las señales que dice el profeta Isaías. Que el Mesías iba a ser, que el ungido de Dios iba a ser, se están viendo. Díganle a Juan todo lo que ustedes ven y todo lo que ustedes oyen. Y Juan, que es conocedor de la Escritura, y Juan, que conoce el Antiguo Testamento, va a tener su respuesta. Díganle a Juan que Isaías 61 se está cumpliendo. Díganle a Juan todo lo que ustedes han visto y oído. Y Juan va a sacar sus propias conclusiones porque él conoce la Escritura. Yo no le tengo que decir más nada. Díganle ustedes lo que han visto y Juan, que es un siervo de Dios que conoce la Escritura, él va a saber, él va a tener su respuesta. Díganle esto a su maestro. Gloria a Dios. Claro, porque Juan el Bautista conocía lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho del Mesías, lo que Isaías había dicho del Mesías, y a lo que los discípulos llegaran con toda esa información, con todas las señales y milagros que Jesús había hecho, Juan el Bautista lo iba a asociar de una vez con el ungido de Dios, con aquel que tiene el Espíritu de Dios sobre él, como dice Isaías 61. Y a Juan no le iba a quedar duda de que Jesús era el Mesías, ¿ok? Porque sus obras estaban declarando quién era, porque sus obras estaban cumpliendo con las profecías acerca del Mesías. Gloria a Dios. Entonces, seguimos, hermanos. Ok. Los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Aquí cuando dice a los pobres es a los pobres de espíritu, ¿ok? A los pobres de espíritu les es anunciado el Evangelio. Bueno, también podemos meter allí a los pobres económicamente hablando, pero es bienaventurado los pobres de espíritu porque ellos heredarán el reino de los cielos. Porque los que no eran pobres de espíritus, como por ejemplo los fariseos que no se consideraban pobres de espíritu, ellos rechazaban el mensaje, ellos rechazaron a Cristo, ellos rechazaron la salvación por eso mismo, porque no eran pobres de espíritu y creían que no le hacía falta ese evangelio y por eso no lo creían, porque no eran pobres de espíritu. El evangelio lo aceptó, el evangelio lo creyó aquel que se consideraba pobre de espíritu. Los que se consideraban aventajados en cuestiones espirituales, como los fariseos, los escribas, ellos no lo aceptaron y por eso mi Señor Jesús le dice a ellos que las prostitutas y los recaudadores de impuestos iban primero que ellos en el reino de Dios. O sea que antes que ellos llegaran al reino de Dios, que era más seguro que las prostitutas y los recaudadores llegaran al reino de Dios que ellos. ¿Por qué? Porque ellos no eran pobres de espíritu, hermano. Ellos creían que eran ricos de espíritu, ellos creían que estaban a cuenta con Dios, ellos creían que su estado espiritual era más que bueno y por eso no creyeron en Cristo, no buscaron la salvación, por eso a ellos les daba igual lo que decía Cristo
Y también, claro, porque no eran hijos de Dios, sino hijos de su padre, el diablo. Entonces, eso también pasó con ellos. ¿Ok? Bienaventurado es el que no tiene tropiezo en mí. ¿Ok? Hay un versículo de la Escritura que dice que para los judíos Cristo es tropezadero, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, Cristo es sabiduría y poder de Dios. Alabados a Dios. Bienaventurado el que no tiene tropiezo en mí. ¿Quién es aquel que tiene tropiezo en Cristo? El que no cree en su palabra. ¿Por qué? Porque tropieza con Cristo al no creer en su palabra. Porque Cristo es la roca que Dios estableció, la roca de fundamento eterno, la roca de fundamento eterno, inamovible, preciosa, establecida por Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la roca. Si nosotros edificamos sobre esa roca, estamos bien. Nuestra casa nunca será destruida. Pero si esa roca para nosotros es estorbosa o gravosa, y en vez de edificar sobre ella, tropezamos y la roca nos hace caer, ¿con qué tropezamos? Con la palabra de Dios, porque no la obedecemos, porque no la creemos, y esa roca nos hace tropezar. Bueno, dice Cristo que bienaventurados son los que no hayan tropiezo en él. O sea, bienaventurados somos nosotros los hijos de Dios, que vemos a Cristo como precioso, glorioso y hermoso, y edificamos nuestra casa sobre él. Pero los que no creen en Cristo no son bienaventurados, porque tropiezan con Cristo, que es la roca, y tropiezan porque no creen en la palabra de Cristo. ¿Y qué dice la Escritura, hermano? Que aquel a que le caiga esa roca, que es Cristo, quedará destruido. Miren, hermano, si Cristo le cae a alguien, o sea, si nosotros no creemos en Cristo, vamos a ser destruidos por Cristo. ¿Ok? Es así de sencillo. Por eso dice la Escritura, el que le cree ya tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. El no creer en Cristo, que es la roca, nos hace tropezar con Cristo, y al final es Cristo mismo el que nos va a destruir. O sea, Cristo, dependiendo de cómo lo veamos, va a ser la roca que nos va a mantener firme, nos va a sustentar hasta el fin de los tiempos y por los siglos de los siglos. Pero si no vemos a Cristo como Señor y Salvador, entonces es Cristo la roca que nos va a hacer caer y la roca que al fin y al cabo nos va a destruir. Gloria a Dios. Recordemos, me voy un poco al Antiguo Testamento, bueno, un poco no. La profecía del profeta Daniel, cuando él vio la estatua de Nabucodonosor, y cada estatua era hecha de un material, ¿verdad? Y cuando cuando Daniel describe todos los materiales, ¿verdad?, que tiene la roca, dice que una mano cortó un monte, una parte de un monte, y la roca, ¿verdad?, que cayó de allí, aplastó y enmenuzó la estatua. Y esa roca, ¿quién era? El reino de los cielos. Esa roca, ¿quién era? Cristo. Entonces, a la persona que le caiga esa roca, o sea, la persona que se ponga a esa roca, sea hombre, hijo de hombre, o hueste celestial de maldad, que habita en las regiones celestiales, va a ser destruido por la roca, hermano. Cristo es la roca que Dios va a utilizar también para destruir a sus enemigos. Por eso es que Cristo dice: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, el que esté bien conmigo, el que esté en paz conmigo,
el que me tenga a mí como su Señor y Salvador, el que me tenga a mí como su fundamento, como su roca fuerte, ese es bienaventurado. Pero los que no creen en mí, los que tropiezan conmigo por no creer en mi palabra, yo mismo me voy a encargar de destruirlos. Amén, aleluya. Por eso somos bienaventurados cuando creemos en Cristo y depositamos toda nuestra confianza en Él. Y Cristo no es motivo para nosotros caer, sino para nosotros estar firmes, fortalecidos y darle gloria a Dios. Aleluya. ¿Ok? Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. Fíjense bien, mientras los discípulos de Juan se iban, se retiraban a ir a llevarles las buenas nuevas a Juan, ¿verdad? Jesús se quedó allí, hablando con la gente. Usted sabe que él estaba predicando a la gente, y él le dice, y él les habla acerca de Juan, el Bautista, y le dice: ¿qué saliste a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. Es decir, le hace una pregunta con respecto a Juan el Bautista. ¿Qué saliste buscando en el desierto? Una caña que es sacudida por el viento, o sea, alguien que va de un lado a otro, de allá para acá. ¿Qué saliste? O sea, ¿qué están buscando? ¿Para qué fueron ustedes al desierto a ver a Juan? ¿Qué esperaban encontrar? ¿Acaso alguien que venía de allá para acá, alguien inestable, alguien? Esa fue la pregunta que le hicieron, que le hizo Jesús. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? O te pregunto, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? Y él dice: los que tienen vestiduras delicadas están en los palacios. ¿Okay? Entonces Juan era un profeta de Dios, que Dios envió al desierto con una misión en específico. Entonces vamos a ver qué le dice Jesús sobre Juan a ellos. Pero ¿qué saliste a ver? A un profeta. Fíjense bien. Primero Jesús le viene diciendo: ¿qué saliste a ver? Una caña que sacudía por el viento. Es decir, a alguien que va de un lugar a otro en el desierto, a alguien que es azotado por el viento, a alguien que sufre mucho. Pero a eso fuiste a buscar. O fuiste a buscar a alguien de lindos vestidos. Bueno, les digo que estos están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. Pero ahí mi Señor le dice: ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Y él mismo responde, el mismo Señor responde: sí, y os digo que más que un profeta. O sea, mi Señor Jesús le dice: si fuiste a ver una calle sacudida por el viento, a una persona que iba de aquí para allá en el desierto, solamente aguantando necesidad y toda esta cosa, bueno, ustedes están equivocados. Eso no es Juan. Si ustedes fueron a ver a una persona vestida distinguidamente, si ustedes fueron a ver a una persona poderosa, noble, les digo, hermano, que eso están, les digo, amigos, les digo a ustedes que eso están en los palacios de los reyes. Así que Juan no es ni una caña, ni uno de estos riquitos que están en los palacios, no. Ahora, ¿qué vinieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y os digo que más que un profeta. Es decir, si vinieron a ver a un profeta de Dios, vinieron al lugar correcto, vinieron al hombre correcto. Juan es un verdadero profeta de Dios. ¡Wow! Un hombre
que solamente se vestía con piel de camello y comía langosta y miel silvestre, es un verdadero profeta de Dios. Y aquí aprovecho y les digo, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio de la prosperidad? ¿Juan era próspero económicamente? No, porque no era un riquito que vivía en los palacios. Juan no era eso. Juan era un profeta del Dios Altísimo. Juan era un verdadero profeta de Dios. Y miren dónde estaba, en un lugar inhóspito, en un lugar que la mayoría de las personas evitamos, ¿verdad? ¿A quién le gusta los desiertos? A nadie, ¿verdad? Pero allí, en el lugar donde nadie quiere estar, allí envió Dios a su profeta Juan el Bautista. Y no cualquier profeta. Por la boca de mi Señor Jesús va a salir, como dijo, que Juan es más que un profeta. Entonces, ¿ves la diferencia entre los verdaderos profetas y los de ahora? Los de ahora tienen tremendos yates, tremendas mansiones, tremendas guardaespaldas, aviones privados, jet, jacuzzi en su casa, en fin. Y vemos que los verdaderos profetas de Dios eran hombres humildes que Dios mandaba y ellos obedecían y Dios se glorificaba por ellos, por ellos y en ellos, sin tener casi nada. Porque que tenía Juan el Bautista casi nada. Y eso para que lo hacía Dios, para que Juan el Bautista aprendiera a confiar en él y no se preocupara por cosas que él le iba a poder y ocupara su mente al 100% en cumplir la misión que Dios le había dado, que vamos a ver a continuación cuál era la misión de Juan. Pero, como les digo, nada que ver con el Evangelio de la prosperidad. Si ustedes quieren conocer los verdaderos profetas, en la Biblia aparecen todos, mayores y menores. ¿Ok? Si ustedes quieren ver los verdaderos profetas, el Dios de Israel les va a decir a ustedes quién es un verdadero profeta y quién no lo es. ¿Ok? Bueno, gloria a Dios por eso. Ok. Pero ¿qué saliste a ver a un profeta así? Y os digo, más que un profeta, Juan es más que un profeta. ¡Wow! Esto es más, o sea, Juan es mayor a un profeta. O sea, ¿por qué? Vamos a ver el por qué. Dios dice que Juan es superior a todos los profetas. Vamos a ver por qué. Gloria a Dios. ¿Ok? Porque este es de quien está escrito. Vamos a ver el versículo 10. Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Vamos a aplicar esto. Ok. Porque de este es quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Ok. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista es mayor que todos los profetas?
porque en las mismas escrituras anunciaron que antes que viniera el Mesías iba a aparecer ese profeta que iba a tener una tarea muy particular de preparar el camino para el Mesías, ¿ok? En Malaquías 3 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su tiempo. Fíjense bien, en Malaquías, el profeta Malaquías anunció que antes que llegara el Mesías iba a venir el segundo Elías. Todos los israelitas sabían, conocían que antes de la llegada del Mesías iba a aparecer Elías. El Elías que había de venir, ese era Juan el Bautista, ¿ok? Por eso es que mi Señor Jesús dice que Juan es mayor a todos los profetas, porque Juan es el profeta del cual los profetas anunciaron, ¿ok? Y no solamente por eso. Hermano, Juan el Bautista es el único profeta del Antiguo Testamento. Juan es el único profeta de Dios y el último. Y vamos a ver que aquí lo dice, si Dios quiere me lo permite, que tuvo la dicha de conocer a quien todos los profetas habían anunciado. Juan tuvo la dicha de conocer la salvación del Dios de Israel, de conocer al Mesías, al ungido de Dios. Y Juan no solamente tuvo la dicha de eso, sino que tuvo el privilegio, el honor de bautizar a mi Señor Jesús, casi nada, pues. Y no solamente eso, que ya es mucho lo que he dicho de Juan el Bautista, pero también tuvo el honor o el trabajo de preparar el camino para su llegada. Porque ¿cuál era el ministerio de Juan? De traer el corazón de los padres a sus hijos, de preparar el camino para el Señor. Entonces, ¿qué venía haciendo Juan? Antes de que Cristo se manifestara al mundo, ¿verdad? Él venía predicando arrepentimiento y fe, para que cuando el Mesías llegara encontrara un pueblo dispuesto de corazón para recibirlo a él. Juan el Bautista hizo el trabajo de ir limpiando los corazones, para que cuando viniera el Mesías, la luz del mundo, ellos tuvieran el corazón apto para recibir al Mesías. ¡Wow! Entonces vemos por qué Juan el Bautista es más que un profeta. Es más que un profeta. Porque primero preparó el camino para el Señor. Ya veremos lo que hizo. Segundo, dio al Señor cara a cara. Y tercero, lo bautizó. Ningún profeta, ni siquiera Moisés, hizo lo que hizo Juan. Moisés, que fue un profeta grande, después de Juan el Bautista, yo creo que el profeta más grande, seguro es Moisés. Pero ni siquiera Moisés hizo lo que hizo Juan el Bautista. Preparar el camino al Señor, y tuvo el privilegio, la dicha, el gozo de verlo cara a cara y de bautizarlo además, ¿okay? Entonces, por eso es que dice que mi Señor Jesús anuncia a Juan no solo como un profeta, sino como alguien superior a un profeta, ¿ok? Más que un profeta. Vamos a ver, hermanos. De cierto digo, fíjense bien,
entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan, pero hasta el más pequeño, en el reino de los cielos, mayor es que él. Fíjense bien. Aquí mi Señor Jesús continúa hablando de Juan el Bautista y dice: de cierto os digo que de los nacidos de mujer no hay uno mayor a Juan. Ok. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que veníamos diciendo, que de los profetas no hay ninguno superior a Juan. De los nacidos de mujer no hay ninguno superior a Juan. Es decir, no hay ningún siervo de Dios nacido de mujer. Obviamente todos los profetas son nacidos de mujer, pero no hay ninguno de los siervos de Dios del Antiguo Testamento con un ministerio superior al de Juan, con un propósito superior al de Juan, que era preparar el camino para que mi Señor Jesús se manifestara en él. No hay ninguno, hermano, ningún profeta del Antiguo Testamento, ningún hombre nacido de mujer tiene un ministerio mayor que el de Juan. Juan es mayor a todos los profetas, ¿ok? Que profetizaron antes que él, ¿ok? Ya vimos que es porque él preparó el camino para mi Señor y porque él lo conoció y de paso lo bautizó, ¿ok? Así que de los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan en cuanto a su ministerio como profeta, pues. Ahora, fíjense lo que continúa diciendo, hermanos. Fíjense lo que continúa diciendo. Los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios, en el reino de los cielos, mayor que él es. Ok. Pero el más pequeño del reino de los cielos, mayor que él es. Yo antes pensaba que cuando hablaba del más pequeño, yo creía que se refería al ángel, a un ángel, o sea, de los ángeles. Yo decía, de los ángeles del cielo, el que tenga menos autoridad y menos poderío es mayor a Juan. Pero ahora que estoy leyendo las escrituras, bueno, y que estoy predicando este evangelio, me doy cuenta, hermanos y amigos, que eso se refiere al más pequeño del reino de los cielos. ¿Quiénes son los más pequeños del reino de los cielos? A ver, como yo le dije ayer, un ejemplo que yo le dije ayer, ¿se acuerdan? Que dice que le dé un vaso de agua a estos pequeños que queden en mí, no quedarán sin recompensa. Fíjense bien, utiliza la palabra pequeño. El que le dé un vaso de agua a estos pequeños que queden en mí, no quedarán sin recompensa. Entonces, ¿quiénes son los más pequeños en el reino de los cielos? Nosotros, hermanos, que recibimos a Cristo por fe, nosotros somos los más pequeños en el reino de los cielos. Aquel recién convertido que cree en Cristo y que confía en Cristo, su salvación y su vida eterna, es mayor que Juan, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Juan no tiene la revelación completa, hermano. Juan no sabe lo que pasó después de la cruz. Nosotros sí, hermano. Y nosotros no tenemos duda de que nuestro Señor nos salvó de la muerte, del mundo, del diablo, de la carne. Nosotros no tenemos duda de que Cristo es el Salvador enviado por Dios. Juan sí tenía esa duda. Pero los más pequeños del reino de los cielos, es decir, una persona que haya creído que Cristo es el Señor por fe y haya sido salvo, esa persona que recién comienza los caminos del Señor y se haya bautizado y verdaderamente es un hijo de Dios, esa persona nacida de nuevo, chiquitica en la fe,
con todo y eso es mayor que Juan el Bautista. Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué es mayor que Juan el Bautista? Bueno, por esa razón, hermano, porque conocemos a Cristo, porque sabemos que Él es el Hijo de Dios, porque lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, porque no hay duda en nuestra mente y en nuestro corazón que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y no hay duda en nuestro corazón de que nos ha salvado de este presente siglo malo. Nosotros conocemos a Cristo más que Juan el Bautista, porque tenemos la revelación completa. Por eso, por eso la persona recién nacida, espiritualmente hablando, es mayor que Juan. Gloria a Dios. Todos los integrantes del reino de los cielos por medio de Cristo Jesús, es decir, todos los hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, todos los que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y en Él seguimos creyendo y perseveramos hasta el fin, somos mayor que Juan, hermano, porque conocemos más de Cristo, porque creemos en Él, porque confiamos en Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sigamos, hermano, el último versículo del día de hoy. No creo que me dé hasta el 19. Lo sospeché de un principio, como dice Chapulín, porque yo tiendo a tardarme mucho, hermano. Pero bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios porque Él es el que tiene control, ¿verdad? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ok, a ver. Este versículo para mí es muy controversial. Pero yo les voy a dar mi punto de vista. ¿Por qué digo yo aquí mi punto de vista? Porque se pueden encontrar varios hermanos en la fe que también son hijos de Dios al igual que yo. Y van a tener un punto de vista diferente a este versículo, ¿ok? Del que yo tengo. Muchos cuando ven este versículo o cuando lo leen dicen que los violentos son los que... O sea, los violentos cambian la palabra violentos por valientes. Entonces dice que los valientes son los que lo arrebatan. ¿Ok? Entonces, vamos a leerlo otra vez. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Verdad? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Ok? Ok. ¿Por qué dice que desde el día de Juan el Bautista? O sea, desde Juan el Bautista. Miren, hermano. Porque cuando Juan el Bautista hace su aparición antes de la llegada del Mesías, ya cuando Juan el Bautista hace su aparición, ya el reino de los cielos estaba siendo predicado, porque cuando Juan el Bautista estaba predicando, que decía: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que predicaba mi Señor Jesús. Entonces, cuando Juan el Bautista aparece en escena, ya el reino de los cielos está siendo anunciado, ¿ok? Y de ese momento, yo lo entiendo así, de ese momento, el reino de los cielos ha sido atacado. Desde el momento que Juan el Bautista empezó a predicar en el desierto, ¿verdad? Yo me imagino que de ese momento los enemigos del reino de los cielos se han levantado. Desde el momento los enemigos del reino de los cielos se levantaron
y se opusieron duramente a Juan el Bautista. O sea, desde el momento que Juan comenzó a predicar, se levantaron los enemigos del reino de los cielos, los que no habían de creer, para contrarrestar el reino de los cielos, ¿verdad? Y los que perseveren creyendo en él son los que van a entrar en el reino de los cielos, a pesar de la violencia. No sé si me di a entender muy bien, pero vamos a leer la versión de la Biblia TLA, ¿ok? Dice así: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y dedicada logra formar parte de él. Esta traducción me gusta más. Esta traducción para mí es la correcta. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora. O sea, ¿por qué? Porque desde que Juan el Bautista comienza a predicar, allí comienza a verse el reino de los cielos. Allí aparece el reino de los cielos, ¿ok? Hasta ahora, es decir, hasta los tiempos de Cristo, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Ok, claro, cuando Juan comenzó a predicar en el desierto, muchos enemigos se le levantaron. Los que no creyeron en Juan son los que no creyeron en Cristo. Son enemigos del reino de Dios, eran enemigos de Juan, fueron enemigos de Cristo también. Avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Entonces, allí sienta lo de valiente y esforzado. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. El que persevera hasta el fin será salvo. El que persevera hasta el fin, sin importar la violencia que padezca por causa del reino de los cielos, será salvo. Alabado sea Dios. Esta es la traducción correcta de ese versículo. En mi opinión, la traducción de la Reina Valera de 60 no es muy clara. Esta traducción de la TLA es la más acertada, a mi parecer. La vuelvo a leer ya para terminar, hermano. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Claro, cuando Juan el Bautista comienza a predicar, el reino de los cielos se ha sacado. Ahí mismo el diablo, los enemigos del reino se levantan. Pero a pesar de eso, el reino siguió avanzando. ¿Y qué pasó? Se manifestó el Cristo. Pero solo la gente que persevera en él, solo la gente que por fe se mantiene fiel a la palabra de Dios, al Cristo que predicó la palabra, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, solo la gente que permanece en él son los que forman parte. El que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, para mí, este versículo de Mateo capítulo 11, versículo 12, la mejor traducción es la TLA. Es la mejor traducción, porque da a entender claramente lo que quiere decir. ¿Quiénes son los violentos? Hasta ahora, ¿quiénes son los violentos? Los enemigos del reino. Pero las personas que a pesar de esa violencia que han sufrido, las personas que a pesar de esos maltratos que han sufrido por los hijos del diablo, por los hijos del mundo, las personas que permanecen fieles van a formar parte de ese reino. Amén, gloria a Dios. Entonces, para mí, esta es la traducción que mejor se le acomoda a ese versículo que aparece en Mateo 11, 2, ¿ok?
Aquí dice, ya para terminar, hermanos y amigos, esta traducción lo dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y lo violento lo arrebata. Entonces, a mí me parece que esta traducción TLA es mucho mejor que la Reina Valera del 60 con respecto a este versículo en particular. Así que, bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. Espero que les haya sido de gran edificación este video. Espero que el Señor me siga usando. Espero que me dé bien salud para poder seguirle predicando a ustedes diariamente hasta terminar todo en el Nuevo Testamento, y si Dios quiere comenzar en el Antiguo, y bueno, o hasta que Cristo venga, o hasta que Cristo me lleve a su presencia. Cualquiera de estas cosas son buenas, hermano. Entonces le pido a Dios que me siga dando bien salud para poder compartir este evangelio con ustedes, el evangelio de la gloria de Cristo, y le pido a Dios que me dé sabiduría para seguirlo enseñando y predicando, a fin de que mucho pueblo de Dios sea consolado y edificado por su palabra, y muchos vengan a la vida eterna por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, como siempre les digo, que la paz de Dios y la gracia, que la paz del Dios de Israel y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo el pueblo de Dios. Amén y amén.